días, muy buenos días con todos. Les saluda Néstor Astete, soy director del Centro de Excelencia en Gestión. Una cordial bienvenida a todos los inscritos y participantes del día de hoy en esta segunda versión anual del Encuentro Internacional Managers 2022. El eslogan de este encuentro de este 2022 es el nuevo liderazgo transformador de organizaciones. Como bien damos a entender con este enunciado, hoy en día hablar de liderazgo es sinónimo de hablar de transformación. No podemos hacer una transformación de la gestión humana, de las personas de una organización sin hablar de liderazgo. Y no podemos hablar de liderazgo sin transformación. Es decir, son conceptos unidos profundamente en las características de toda gestión gerencial, y por eso es que nos hemos animado a darle esa connotación a este encuentro Managers 2022 del día de hoy. Quiero dar la bienvenida a dos excelentes profesionales en gestión humana, a Melissa Garrido y a Fernanda Giamberini. Ellas van a conversar acerca del tema desarrollando nuestro propio liderazgo corporativo. Ellas nos van a explicar de qué se trata esto de nuestro propio liderazgo corporativo. Procederé a dar rápidamente la bienvenida primero a Fernanda. Fernanda Giamberini es la gerenta de talento y gestión estratégica de Centria, Grupo Breca, licenciada en psicología, con certificaciones del MIT en liderazgo en innovación, comunicación persuasiva en la Universidad de Chicago, estrategia financiera corporativa, y en la Universidad de Salamanca, certificada en Design Thinking, entre otros. Con experiencia en gestión de talento, planeamiento estratégico, procesos y riesgos y mejora continua. Experta en transformación digital y cultural, innovación y mejora continua. Directora independiente en empresas de tecnología. Colaboró y es coautora del capítulo Soluciones basadas en competencias en seguridad y salud en el trabajo del libro Sé un gestor de excelencia en seguridad y salud en el trabajo, y ha sido premiada como top 10 del ranking Influencers HR en el 2020 y en el 2021. A su vez, presento a Melissa Garrido. Ella es Global Talent Acquisition Senior Manager en Atento, responsable global por Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, México y España. Ha ocupado posiciones como HR Operational Project and Process Manager, gerente regional de atracción, aprendizaje, cultura y sostenibilidad, gerente de selección, capacitación de operaciones y proyectos en Atento. Es bachiller de administración y máster en ciencias empresariales de la Universidad San Ignacio de Loyola. Executive Coach por EC Alemania, con estudios especializados en innovación y desarrollo humano. Primer comentario que yo quisiera hacer es para ustedes dos, para unas rápidas intercambio de ideas y empezar a desarrollar el tema, es que pues tanto Centria como Atento están atravesando por diversos procesos de transformación del negocio, acompañados por transformación cultural, evidentemente. ¿Cómo definen a un líder transformacional, de acuerdo con sus experiencias laborales? ¿Quién se anima primero, Fernanda o Melissa? Voy yo si quieren. En realidad yo creo que lo fundamental de un líder, en este caso hablando de transformacional, es la capacidad de adaptarse, ¿no? a las situaciones, de adaptarse al cambio, ¿no? De no resistirse al cambio. Dicho esto, tiene que tener algunas habilidades como capacidad de aprendizaje, flexibilidad, mucha curiosidad, mucha empatía con el entorno para entenderlo también y con las personas para entenderlo, y que eso de alguna forma sean
los pilares donde se sostiene este concepto de transformación, porque creo que la transformación parte por uno, ¿no? Si uno no está dispuesto y si uno está resistido al cambio, es muy difícil poder participar de una transformación de negocio. De alguna manera todo va cambiando muy rápido, acabamos de vivir un evento absolutamente traumático, choqueante, etcétera, que nos hizo tener que girar timones a muchas de las organizaciones, bueno, a todas, ¿no? En realidad. Entonces, creo que desde ese lugar, esta sería lo que define a un líder capaz de transformar una organización. Bueno, sí, a ver, yo estoy sumamente de acuerdo con lo que dice Fernanda a nivel de todas los skills que nos debemos, en los cuales nos debemos de preparar y que son necesarios para los procesos de transformación. Yo creo que históricamente estamos viviendo muchos procesos transformadores a nivel de modelos de negocio, del mercado, del consumidor, pero también estamos en un proceso de evolución a una velocidad muy alta, ¿no? Y cuando yo tengo que pensar en qué líderes necesitamos ser, para mí es ser un líder absolutamente consciente del impacto de su liderazgo en el contexto, en los equipos y en las circunstancias en las que la empresa está. ¿Por qué hablo de este concepto de conciencia? Porque es un concepto que también trae la responsabilidad y la regulación, ¿no? Entonces, nosotros estamos enfrentándonos, todos los profesionales, las personas en general, circunstancias impredecibles, circunstancias para las cuales no nos hemos preparado ni imaginado, y requerimos todos los skills que Fernanda ha comentado, pero sobre todo este principio de conciencia y de responsabilidad de lo que nosotros hacemos en el día a día. Y en este principio de conciencia conectar con lo que también demandan las organizaciones. Para tener más claro aún, porque todos creo que sabemos esta tendencia de liderazgo consciente, pero tú que estás en la práctica, por favor, un poquito más. Sí, a ver, lo que les comentaba un poco, ¿no? Este concepto de liderazgo consciente, hay autores que ya lo vienen explorando. Fred Coleman es uno de los que tiene un libro asociado al liderazgo consciente. Tiene que ver con esa unicidad del liderazgo, donde no se desprenden los roles entre la persona y la persona que ejerce el liderazgo, ¿no? Muchas veces intentamos ver al líder como alguien por encima de cualquier circunstancia, siempre con la respuesta, siempre con el saber hacer. Y en este concepto más integrador de la persona con el rol que ejerce, también viene su vulnerabilidad, su agilidad, aquello que no sabe ser, pero que en esa conciencia personal y en ese autorreconocimiento se hace cargo. Entonces, cuando hablamos probablemente de este cambio del esquema y de la visión y de la creencia sobre el liderazgo, estamos hablando de alguien más humano, ¿no? Y desde esa humanidad conecta con las personas que trabajan. Interesante. Y ahora, dándole la vuelta a este concepto, Fernanda, Melissa, sabemos que existen distintos modelos de liderazgo, de alguna manera distintos para cada cultura empresarial, ¿no? No hay una receta única, por más que hay conceptos como el liderazgo consciente que nos acaba de explicar Melissa. Sin embargo, cada organización finalmente define su propia receta de liderazgo en función de su negocio, de su sector, de su visión de empresa y demás, ¿no? Pero explíquenos ustedes, por su vasta experiencia, Fernanda, Melissa, ¿cómo definir el modelo de liderazgo para mi empresa? Tal vez Fernanda puede empezar. Bueno, nada, yo coincido con un poco y siguiendo en la misma línea de Melissa, que la verdad que parece que estamos recontra-guionadas, pero, pero es que estamos alineadas, de hecho nos conocemos de varias instancias laborales, si bien no trabajamos juntos. En realidad yo sí coincido en que el modelo de liderazgo se lo define y se construye en base también al estilo de la empresa, ¿no? Hay liderazgos que se necesitan con determinadas características. De todas formas, creo que esto tiene que ser una construcción colectiva. Yo creo mucho en la construcción colectiva, así como en el liderazgo consciente que mencionaba Melissa, el saber que tenemos que ir a la acción, que tenemos que aprender, transformarnos, adaptarnos a los cambios,
y saber que somos humanos, que no somos perfectos, que cometemos errores y que si nos sostienen principios éticos, de alguna manera igual estamos haciendo lo que creemos que es lo correcto y lo que creemos que está bien, vamos todos por ese mismo camino y podremos cometer errores que hay que corregirlos, resolverlos y seguir adelante. Lo que sí creo es que hay una tendencia cada vez mayor a este tipo de liderazgos conscientes o transformacionales en las empresas, en donde quizás por determinados momentos se necesite un poco más de, entre comillas, autoridad o un poco más de dejar ser, pero eso se va adaptando al giro de negocios. Estaba mirando la certeza que tienen en Disney con el tema del timing, ¿no? Los tiempos que te dicen son exactos. Y para eso, realmente, uno puede manejar la flexibilidad en otra parte, pero el tiempo no, el tiempo tiene que ser riguroso, ¿no? Entonces ahí, ¿qué tipo de liderazgo se ha construido? Y la verdad que es un mix. Esa es la realidad. Y mirándolo en otras industrias, ¿no? O en otras organizaciones, uno se va dando cuenta de cómo, de alguna manera igual, permanecen algunos pequeños estilos por momentos y para determinadas cosas, mientras cada vez prevalece este concepto de flexibilidad, de conciencia del ser, de conciencia del aprendizaje, del ensayo y del error para determinadas cosas que están asociadas al bienestar, al colaborador, a la experiencia de ese colaborador trabajando y que esos redunde en eficiencia, creo que sí hay una construcción ad hoc de cada organización donde cada vez más prevalecen estos conceptos de liderazgo consciente, transformacional, con flexibilidad, con empatía y con esta capacidad de tomar decisiones y hacerlo. Gracias, Fernanda. Melissa, adelante, por favor. No, totalmente de acuerdo, como dijo Fernanda, estamos súper calibradas en las experiencias y lo que acaba de decir en el ejemplo con Disney es el ejemplo que también de alguna manera empresas como en la que yo trabajo acá Atento, que nuestro negocio es el servicio, las personas y el tiempo, requiere alguna construcción distinta por ahí en la mirada de flexibilidad, ¿no? Y yo creo que nosotros por ahí en estos momentos tenemos mucha influencia de muchos referentes de liderazgo y a veces estamos buscando como la receta ideal y la que suene más bonito inclusive. Y creo que las compañías tienen diferentes momentos como la historia, donde tú vas a requerir líderes distintos para lograr los objetivos, ¿no? Entonces, sí, en el caos, por ejemplo, hemos pasado y seguimos transitando la crisis, por ahí teníamos que tomar decisiones más rápidas, menos consensuadas, pensando en salvaguardar a la empresa, quizás con decisiones duras desde algún punto de vista humano, pero eran necesarias para poder asegurar el futuro de muchas compañías, ¿no? Y nos pasó en Perú con la suspensión perfecta de labores, donde tuvimos que alinearnos y mirando un propósito mayor y el trabajo de muchas más personas, muchas empresas adecuarnos. Entonces, sí, es importante entender el contexto de la compañía, sus objetivos y buscar esta construcción que acompañe, ¿no? Y sobre eso podemos buscar los enfoques, las herramientas, las teorías que necesitamos para ir en ese camino. Nosotros en Atento empezamos desde el 2017 con un proceso de agenda de transformación, así se llamó, y acompañamos con un proceso de modelo de liderazgo, ¿no? Y ese modelo se ha ido adaptando y diseñando en función a las demandas, ¿no? Probablemente la definición con la que partió no es la misma con la que hoy estamos operando, pero sí logramos hacer un alineamiento sobre todo en los comportamientos observables y en el qué y en el cómo buscábamos. El diferencial va a ser la esencia que le ponga a la persona que lidera, pero sí hay un constructo común, aceptado, permitido, que la empresa enmarca para que los líderes podamos tomar decisiones y tengamos autonomía. Estoy entendiendo que en realidad el modelo de liderazgo de una empresa no solamente se va a construir en función de sus necesidades, sus valores, la visión y el negocio en que está y todo eso, sino que además podría irse adecuando de alguna manera, de alguna forma, en ciertos momentos de desarrollo de la empresa, ¿no? Como ustedes decían, en crisis se necesitaban ciertas características, en épocas de bonanza seguramente serán diferentes, ¿no? Y eso me lleva a pensar
de que el entorno de nuestras sociedades también ha ido cambiando, ¿no? Ahora con la pandemia esto cambió mucho. Se hablaba antes del mundo VUCA, luego se hablaba del mundo VICA, y ahora se habla del mundo BANI. ¿De qué manera este entorno socioeconómico en el que nuestros negocios funcionan también influencia en nuestro modelo de liderazgo que queremos ir desarrollando en la empresa? Bueno, a mí de verdad me encanta cómo la capacidad que tenemos de ponerle nombres a las cosas, ¿no? Pero que por ahí estamos hablando de lo mismo en un 2.0, ¿no? Sí, ahora escucho mucho el término Bani, me había quedado más en boca, terminaba de procesarlo y ahora estamos en otro nuevo acrónimo. Pero yo creo que hay muchas cosas que parten de lo mismo, ¿no? Y el ejemplo más tangible es lo que estamos viviendo todos con la crisis. Creo que cuando hablamos del futuro, cuando hablamos de sostenibilidad, lo que hacemos es prepararnos para algo que ni siquiera sabemos con certeza que ocurre, ¿no? Y yo hablaba con un amigo que trabaja que es un futurólogo, se define, y él nos decía que no existe uno, pues existe más de uno. Y claro, es infinito las probabilidades de ocurrencia de diferentes circunstancias y cómo esas circunstancias van a mover el contexto de la compañía. Nosotros estamos escuchando mucho de una posible recesión económica y sobre eso tenemos que comenzar a pensar cómo estamos preparados o cómo está nuestra compañía para enfrentarlo. Y yo rescato aquí del concepto al español de Bani este criterio de fragilidad, que creo que ha sido muy evidente cuando estamos en situaciones de alto estrés, ¿no? Donde aparentemente todo parece que va bien, pero ante una circunstancia te puede dar la vuelta en una. Y probablemente ese es el mejor modelo de una cultura, de una empresa, de una organización con fragilidad. Y el mercado latino tiene mucha fragilidad en los modelos de negocio y mucha dependencia. Nosotros con Fernando trabajamos en corporativos y vemos cómo este sistema, cuando alguna de nuestras empresas tiene algún tipo de situación de crisis, afecta y cómo vamos compensando y nos vamos reorganizando en modelos más deslocalizados geográficamente, y por ahí esta capacidad de gestionar ese riesgo lo tenemos más incorporados, pero en empresas mucho más locales probablemente esta fragilidad se perciba ante una situación de manera más directa, ¿no? Entonces, para mí ese concepto es clave, y alineado a eso va la parte de manejar la información. Mientras nosotros tengamos la información cercana y no solamente la usemos como información per se, sino actuemos en función a ella, comencemos a prepararnos, inclusive para aquello que no estamos seguros que ocurra, como lo decía, vamos a estar con mayor disponibilidad y probabilidad de tener mejores resultados, ¿no? Para mí es lo que también se tiene que adecuar, esta resiliencia o esta adaptación que hablaba Fernanda Esquil es clave, porque hoy estamos aquí, mañana estamos en otro lado y hay que desaprender y volver a aprender. Y esta capacidad para hacerlo en segundos, en días, en semanas, de manera muy rápida, también debe acompañar este modelo de líder, ¿no? Entonces no hay un modelo de liderazgo absoluto, es un modelo que va evolucionando en función a cómo va evolucionando el mercado y los desafíos que nos viene presentando. Ahí, Fer, te dejo para... Sí, bueno, yo estoy de acuerdo y simplemente agregar estos dos aspectos que lo acaba de decir. El tema de la comunicación, la importancia de la comunicación efectiva, asertiva, de la transparencia en la comunicación, ¿no? Uno no tiene por qué ir y decir ahora, bueno, es posible que venga una recesión, pero ir diciendo cosas, ir educando culturalmente a los colaboradores sobre la realidad, sobre el entorno, sobre las posibilidades, nos va dejando un terreno y un camino por hacer de mucha empatía, flexibilidad y adaptación. Y por otro lado, para mí es fundamental en todo esto, más allá de si el entorno es buca, pica o cual, es el autoconocimiento. Yo creo que un líder que no trabaja el tema del autoconocimiento tiende a ir desapareciendo, ¿no? O sea, para nosotros fue crucial trabajar con todo el equipo de liderazgo en Centria un programa de autoconocimiento. En este caso elegimos una metodología ahí con neurolingüística, y nos ayudó mucho a autoconocernos y a conocer a nuestro equipo y a nuestros líderes de alguna manera para entender incluso cómo comunicarnos mejor entre nosotros y que este liderazgo sea más potente hacia la organización. El liderazgo
se cree o se considera que es responsabilidad de los altos ejecutivos, ¿no? Y conforme va bajando por la estructura, como que ese concepto se va diluyendo, va desapareciendo. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Es así? ¿Debe ser así? ¿No debe ser así? ¿Cómo opinan este tema del concepto de la existencia de liderazgo en una organización? Meli. Voy. A ver, es que no existe líder si no hay equipo, ¿no? O sea, si no tienes a quién liderar, no existe por concepto el liderazgo. Entonces, yo la verdad no sé si esto es ascendente o descendente. Lo que sí tengo claro es que nosotros, para ser efectivos en este concepto de liderazgo, tenemos que saber a quién estamos liderando y qué estamos liderando. Estamos liderando un área, esa área tiene personas, los procesos. Entonces, sí hay definiciones y hay cualidades y habilidades y conocimientos requeridos para hacer ese trabajo. Yo personalmente, cuando lidero equipos, me adapto a ellos. O sea, es muy fácil que sabes de este lado decir, bueno, yo soy así, este es Meli, estas son mis características, y bueno, vaya y trabaje de esa manera. Me gusta más conocer a mi equipo y adaptarme a los que ellos necesitan. Creo que ahí viene mi versatilidad y mi construcción personal en poder ser un líder al servicio, donde ellos me sientan que soy la persona que los va a soportar cuando necesiten y que los va a dejar brillar cuando ellos estén y lo puedan manejar de toda manera, ¿no? Entonces, yo creo que seamos más ese concepto de plugin o de tapón a lo que necesita nuestro equipo. Y hay momentos en el equipo, hay momentos en los cuales también el equipo necesita ser más dirigido cuando está empezando, cuando son equipos nuevos o las personas se están iniciando en su carrera profesional. Probablemente necesitas un liderazgo más directriz, donde haya más orientación, donde la retroalimentación sea más cercana, y después puedes tener perfiles súper seniors, que son a mí me encantan tener perfiles que a mí me desafíen, que me desacomoden, y necesitamos otra cosa, necesitamos por ahí ser más un facilitador, aplicar conceptos de coach, de mentoring, va a depender, y yo creo que esa es la grandeza que puede ganar un líder que trasciende, si es capaz de mirarlo desde ese lado, desde el servicio, y no solamente desde el sombrero de la autoridad de ser líder, ¿no? Entonces, vuelvo a ver a tu pregunta, ¿desde dónde se define? Yo creo que entender qué es lo que necesitamos, entender a quiénes lideramos y también qué lideramos. ¿Y qué pasa, Fernanda? Gracias, Melissa. ¿Y qué pasa, Fernanda, con el liderazgo cuando vamos hablando de, no sé, del middle management, ¿no? Los jefes, no gerentes, jefes. ¿Cómo estas posiciones que también supervisan, lideran equipos, supervisan equipos, cómo ellos manejan sus liderazgos? De igual manera que la alta gerencia, ¿hay algunas diferencias o es un modelo que de alguna manera tiene características similares en la organización? Eh, a ver, si voy al ejemplo en donde trabajo, nosotros justamente cuando hicimos este trabajo de autoconocimiento estaban los jefes, ¿no? O sea, toda persona que tiene perfiles a cargo se considera líder para nosotros. Entonces ahí tratamos de todos tener el mismo mindset y trabajar bajo las mismas premisas culturales. De algún modo yo creo que este, yo le agregaría un poco este mensaje de que liderar tiene mucho que ver con el propósito personal, ¿no? Entonces, si yo lo asocio en mi caso, a mí me gusta lograr las mejores versiones de las personas con las que trabajo, porque eso hace mi mejor versión a mí. Si nos pueden comentar, en base a sus experiencias, cuáles han sido esas dos o tres, no sé, dificultades más importantes que han ustedes experimentado en este proceso de transformación, me refiero del liderazgo de transformación en las organizaciones que ustedes lideran. Algo que tengo muy en mente es, creo que un poco lo que hemos venido hablando en estos minutos, que son las creencias sobre el liderazgo, ¿no? Creo que se han hecho muchos constructos y en Atentos se han hecho muchos constructos también en función a lo que debe ser un líder, ¿no? Y probablemente cuando estás en algún proceso más de cambio y más álgido, también quedan expuestas diferentes situaciones en donde no puede estar tan fortalecido ciertos niveles de liderazgo y se cuestionan, ¿no?
Y creo que entender que el líder no es absoluto, no lo sabe todo, no tiene todas las respuestas, es un ser humano por sobre todo, baja los niveles de expectativas de manera importante, y a veces es una conversación mucho más lineal. Y donde también lo que decía Fernanda, ¿no? Donde el ego hay que gestionarlo de otra manera, porque venimos también de quizás haber mirado la jerarquía con cierto anhelo y búsqueda en función a los propósitos de cada uno, donde por ahí eso era relevante. Entonces creo que en un proceso de cambio, donde los roles van cambiando, donde puede haber movimientos organizacionales, donde te expandes, donde vienen cosas nuevas, donde se comienzan a hablar de equipos multidisciplinarios, donde comienzas a hacer reportes matriciales, te desacomoda. Entonces, algo que tocó gestionar fue esa mirada más expectante de los colaboradores sobre su jefe, ¿no? Pero él debería saber, pero me debería avisar, pero debería contarme, ¿no? Un poco más de depositario de expectativas. Y eso lo fuimos cambiando en una mirada de mayor protagonismo de los colaboradores que desde donde estamos contribuimos a la compañía. Y el segundo es este concepto de mirar nuestro liderazgo también de manera lateral, ¿no? No solamente hacia mi equipo, sino en esa influencia a mis pares y a otros equipos. Porque tú eres líder de una organización independientemente que seas de recursos humanos, de finanzas, que seas supervisor, jefe, gerente, director. En todo momento eres una persona que está para el otro o tiene un rol que es visible en la compañía. Entonces, cómo esos contactos más allá de tu equipo salen de ese nicho, del mundito feliz, cómo logras encajarlos en una organización donde se comienza a trabajar más colaborativamente, ¿no? No en silos, donde te tienes que adaptar a los estilos que tengan otros colaboradores, y buscar esas aperturas en todo sentido. Entonces, para mí, creo que esos dos puntos han sido claves y retadores para un modelo de cultura bastante bien estructurado y armado a nivel organizacional que hemos sido y seguimos transitando. También con la inclusión de nuevos talentos, de nuevos líderes. En Atento ha habido un recambio importante de posiciones, también en lo multicultural, ¿no? Entonces, el abrazar la cultura de otras personas, valorar esa diversidad real desde el trabajo y hacia nuestro ADN cultural ha sido también un proceso importante que hemos transitado. Interesante, Melissa. Yo le llamo liderazgo, le voy a llamar liderazgo colateral, ¿ah? A los pares, por ponerle un nombre. Fernanda, adelante, por favor. ¿Cuáles han sido esas dificultades que has enfrentado en este liderazgo transformador? En realidad nosotros las dificultades un poco las enfrentamos hacia afuera, ¿no? Hacia nuestros clientes, que los clientes confiaran en nosotros, teniendo este esquema de trabajo que lo veían como situacional nada más y circunstancial y promovido por la coyuntura. Y ahí tuvimos que trabajar mucho la comunicación, la asertividad, la resiliencia, la tolerancia a la frustración, porque era, decíamos, bueno, pero esto no va a ser, no lo veo posible, cuáles son los riesgos de esto, y etcétera, ¿no? Y aparecían, nos lanzaban matrices de riesgos cada vez más grandes y más grandes y más grandes por el hecho de estar remotos, que nosotros le encontrábamos fácil los controles pertinentes, etcétera, ¿no? Ese ha sido uno de los temas bien interesantes, ¿no? Trabajar bastante la confianza. Y claro, cuando tenés que trabajar la confianza hacia afuera, tenés que trabajar muy fuerte hacia adentro, porque cualquier cosita golpeaba la emoción de los colaboradores, ¿no? Y se sentían bueno, vulnerados de alguna manera por lo que se decía, o porque no quiero hablar con el gerente general, o quiero hablar con Fernanda, o no, contigo no. Entonces, empoderar a los colaboradores, sostenerlos, estar ahí para brindarles este entorno de asertividad y de resiliencia fue fundamental y fue bastante retador, ¿no? Creo que vamos en ese camino, estamos trabajando. Las ideas y los conceptos de ustedes han sido, son especialmente importantes para todos nosotros. Una vez más, muchas gracias, Fernanda. Que tengas una muy buena estadía por allá. Saludos a la familia, que disfruten lo que les queda del día, que les hemos quitado parte del día. Y Melissa, gracias a ti, que continúe la mejoría de salud, que sea leve.
Muchas gracias, Fernanda y Melissa, y a todos ustedes, participantes. Seguimos inmediatamente con el siguiente conversatorio. Gracias, Melissa. Gracias, Fernanda. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, a Gracias, las Néstor. órdenes. Gracias, Pasen muy bien. Fernanda. Gracias a todos los Placer. participantes. Chao, Meli. Nos vemos. Gracias, buenos días con todos y todas. Chao, chao. Chao, chao.